Que ha elegido nuestro operador, y eso tiene que ver con que hoy vamos a hablar en nuestro blog de viajes esta semana, en virtud del feriado del viernes, lo hemos pasado para el día de hoy, junto, como siempre, a los amigos de IDERTUR, de un destino exótico. Bueno, exótico para algunos, muy atractivo será para otros será seguramente un descubrimiento. Hablamos de Marruecos y está con nosotros Mónica Heredia, a quien saludamos. Gracias, Moni, de los amigos de IDERTUR, por supuesto. Gracias por venir, Mónica. ¿Cómo te va? Gracias, bien, todo bien. Buen día. Bueno, buen día a todos. Gracias por invitarnos. Bien. Y bueno, acá estamos, como vos decís, hablando de un país raro, ¿eh? Sí. Raro en el sentido de que uno cuando planifica algo, por ahí ya sabe más o menos qué es lo que va a esperar, ¿no? Alguna imagen tiene. Claro, de lo que va, bueno, países como Europa son más o menos, son distintos, pero más o menos todos parecidos, o cuando vas a Estados Unidos, o cuando, bueno, vas a distintos destinos así como convencionales. Cuando me invitaron a Marruecos, la idea era, wow, no sé con qué me voy a encontrar, Claro. Porque aparte la gente que iba, todo el mundo tenía respuestas diferentes sobre Marruecos, entonces es como una incertidumbre en sí, Claro. Cuando vos llegás y no sabés con qué te vas a encontrar. Y bueno, y la verdad que Marruecos ha cambiado muchísimo desde el año 2020, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, mirá. Marruecos tiene un rey bastante joven, Ajá. Curiosidad, casado con una plebeya. Es la primera vez que un rey marroquí se casa con una plebeya, Claro. que es una mujer que está muy con la parte social. Ajá. Entonces, bueno, ha empezado a cambiar un poco, diríamos, la parte de la vista de las mujeres, porque es un país muy machista, Claro. musulmán, Claro. o sea, si bien es el país más occidental, diríamos, de África, Claro. pero bueno, tiene como muchas costumbres distintas a las nuestras. Entonces, esta mujer con él vienen a cambiar un montón de esa parte social. Mirá. Y darle a las mujeres, bueno, un montón de Libertades, sí, claro, claro. y lugares de acogida, diríamos, porque Claro. las mujeres que, no sé, quedaban embarazadas, eran dejadas de lado, si no tenían marido, estas mujeres empiezan a armar lugares como para acogerlas. Claro, claro, y bueno, claro. le da toda una impronta, diríamos, Mirá qué interesante. más occidental. Ajá. Y a partir de ahí, de la pandemia, empiezan a pintar las ciudades, a remodelarlas. Llegás, por ejemplo, bueno, una de las entradas, diríamos, a Marruecos es Casablanca. Ajá. Que es una ciudad maravillosa sobre el mar, que ha sido prácticamente, tiene su parte antigua, por supuesto, Claro, muy claro, bien claro. mantenida, pero también muy moderna, con autopistas, con lugares verdes. Todo lo que estaba sobre el mar, que Claro. eran antes lugarcitos de pescadores, así muy rudimentarios, los han transformado en lugares muy lindos, turísticos, Bien. diríamos. Es decir, que empieza a ser como más hospitalario para Sí, con el tal turista, cual, ¿no? tal cual. Ese es el cambio, tal vez, de contexto más relevante que Sí. tiene Marruecos. Sí. Yo pensaba primero, como para ubicar al oyente, rápidamente, Marruecos, y uno tiene que ubicarse desierto. Digamos, contanos un poco la mirada, si abrís los ojos en Marruecos, ¿y qué encontrás? Bueno, eso es lo maravilloso de Marruecos, porque ya te digo, normalmente se entra o por Tánger, Ajá. que es la parte del norte, que está más cerca de España, cuando vas por tierra, Claro. o cuando vamos por avión, volamos vía Madrid, y de Madrid a Casablanca, que es la otra entrada, Claro. digamos, más importante de Marruecos. Bueno, en Casablanca te encontrás con el mar, con el Atlántico, con el océano Atlántico, el mar, y de ahí empezás a cambiar. En pocas horas pasás de lo que es playa a lo que es montañas del Atlas. Tiene una cadena montañosa que Claro. la cruza por el medio, que tiene alturas de 2000 y pico de metros. Es un paisaje muy parecido a lo nuestro de Bariloche, Mirá. del sur. Mirá. Entonces pasás ves nieve, una cosa Mirá vos, rarísima. vos decís. Claro, claro. Pasás por pueblitos muy chiquitos, tipo alpinos, o sea, como si estuvieras en Austria, en Claro, Alemania, claro, en un lugar claro, así, claro, mirá con vos. nieve, donde hay para hacer pistas de esquí y todo lo demás. Ah, esto es Pero nuevísimo. Sí, Mirá vos. Sí, y a partir de ahí, de esa montaña, con esa nieve, te encontrás con oasis, que no son los oasis que uno se imagina pequeños, ahí 3 palmeritas y claro. un charquito, no. Son montones de extensiones de oasis con palmeras, ríos que las cruzan por adentro. Ahí es donde ellos tienen, diríamos, siembran Claro, y claro, todo claro. lo que La consumen. posibilidad de hacer algún cultivo es en esa zona. Exacto. Y pasás del oasis, o sea, tenés el oasis abajo y mirás así,
y ya te metes en el desierto. Claro, claro. Entonces, en Qué pocas contrastes, horas, ¿no? en pocas horas encontrás absolutamente de todo. Qué bárbaro. Mar, montaña, nieve, desierto, agua, en fin, Mirá qué es muy interesante. contrastante. Digamos, si vos tuvieras que guiar a alguien que no conoce Marruecos, digamos, ¿dirías que la experiencia de Marruecos es una experiencia que tiene que ver, digamos, con lo gastronómico, con lo cultural, con estos contrastes naturales? ¿Por dónde pasa para vos la experiencia de Marruecos? Bueno, cuando uno planifica un viaje o organiza, siempre trata de que sea un combo, digamos, todo junto, ¿no? Porque Marruecos tiene, bueno, ya te digo, lugares como paisajísticos, bellísimos, no parás de sacar fotos porque donde mirás tenés algo curioso, la vestimenta, la forma de andar, el hecho de que vos pasás, por ejemplo, hay muchos trayectos en bus largos entre una cosa y otra, pero no podés dejar de mirar por la ventana del bus, porque todo el tiempo estás mirando cosas distintas. La gente que camina por la calle es distinta a lo que uno está acostumbrado, la forma de vestirse. Pasás por escuelas, por ejemplo, y ves las chicas por un lado, los chicos por el otro, como que mucho no se mezclan. Caminan por todavía sigue marcada sigue esa todo, cuestión social. Todo eso que viene del musulmán, ¿no? Sí, porque es un país musulmán. O sea, no es un país laico, es un país musulmán. Entonces, todas sus costumbres son musulmanas, que bueno, uno las respeta, por supuesto. Uno cuando va a un país, y más que nada un país así tan extraño, tiene que adaptarse a las normas y a las formas. Entonces, bueno, gastronómico, porque te encontrás en las Medinas, con mucha gastronomía diferente a lo que uno está acostumbrado, olores, sabores, todo va cambiando. Así que, bueno, es una experiencia de todos los sentidos, ¿no? Sí. Uno puede alimentarse, si querés, con ese viaje, con cosas que pocas veces ha visto, ha saboreado incluso. Tal cual, sí. Tal cual. Uno se va encontrando todo el tiempo con cosas diferentes. Y la verdad que, bueno, a los que nos gusta viajar y conocer cosas diferentes, y bueno, es alucinante, realmente. Estamos conversando con Mónica Heredia, de los amigos de Ibertour. Hoy un destino exótico como puede ser Marruecos para nosotros, que tiene, claro, lo nombraste así al pasar, pero uno de los lugares referentes a nivel natural tiene que ver con el desierto, ¿no? Que debe ser imponente. Y contame un poquito cómo es esa experiencia del desierto. El desierto es como la frutilla del postre, diríamos, porque uno va recorriendo todo eso y de pronto llega a ese lugar maravilloso de dunas, color. Normalmente se llega a la tardecita, a la tarde, tipo 5 de la tarde. Entonces, normalmente nosotros nos alojamos en tiendas, pero tiendas que son preparadas para alojarlos. O sea, normalmente uno cuando va trata de ir a lugares que son internacionales, lugares que son cómodos, que tenés aire acondicionado. Hay una experiencia turística. Exacto, calefacción, porque a la noche la temperatura, o sea, la amplitud térmica es muy amplia, entonces llegás y hace mucho calor y a la noche realmente baja mucho la temperatura, entonces tenés que tener cuidado de eso, ¿no? De ir organizado, cuidado, en fin, guiado, como para que no sea tan fuerte el choque de cultura, porque hay gente que lo experimenta justamente por eso, ¿no? Porque no va como debería ir. Y bueno, y llegamos al desierto a las 5 de la tarde, comenzás a ver las dunas poniéndose rojizas con la caída del sol, ves el atardecer, que es maravilloso, maravilloso, todos los colores. Después nos alojamos, cenamos ahí, pasamos la noche en el desierto y al otro día, tipo 6 de la mañana, nos despiertan y nos vamos hacia donde están los camellos y vamos en el medio del desierto a ver la salida del sol, el amanecer, es una expedición en camello y la salida. Maravilloso. O sea que ves el atardecer y la propia salida en el mismo lugar, el mismo desierto. Qué bárbaro. Bueno, eso marca también la amplitud de esa geografía, ¿no? La experiencia de la noche en el desierto, que realmente es súper recomendable. Si van a Marruecos, no dejen de hacerla, porque lo que debe ser ese cielo. Sí, es una belleza. Realmente. Lo que debe ser ese cielo. Muy lindo. Mónica, hablemos de algunas cuestiones prácticas. Sí. Que la papeleta siempre es importante. Sí. ¿Es necesario algún trámite en especial más allá del pasaporte para ingresar a Marruecos? No, nada.
nada. O sea, con el pasaporte al día. Pasaporte al día, con 6 meses de vigencia, como para viajar a cualquier lugar del exterior, diríamos, y nada más. Bien. Nada más, la gente es muy amigable, los aeropuertos son nuevos. Claro. Ya te digo, han invertido muchísimo en infraestructura a partir del 2020 en adelante. Claro. Y bueno, eso hace que sea todo mucho más cómodo, más práctico para ingresar. Sí. Suponete que vas con tu pareja y decís, che, quiero ir a un restaurante a conocer un poco de la comida típica. ¿Qué puede salir un plato? Digamos, ¿por cuánto dinero podés comer en un restaurante? Bueno, hoy es más barato comer en cualquier lado antes que en Argentina, la verdad. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Tenés un montón de opciones, muchísimas opciones de comida y comida callejera que se puede comer perfectamente. Y después hay restaurantes de todo tipo. Bien. Generalmente los circuitos ya vienen preparados y te llevan a comer. Algunos tienen bastante comidas incluidas, más que nada para que sea una comida que no tenga mucho condimento, que no sea tan fuerte para nosotros. Entonces, bueno, lo ideal es eso, ir organizados como para que la experiencia sea buena, pero no tan chocante, diríamos, porque ellos tienen una forma de condimentar diferente. No es picante, pero sí es por distinta, ahí usan... sabores fuertes, Exacto. Sí. Vos me preguntaste por platos. Sí. Bueno, la moneda de ellos es el dirham, y podemos cambiar. También se puede pagar en dólares, también se puede pagar con tarjeta, pero bueno, 10 dirham, 100 dirham, que son $10. A partir de ahí tenés o sea que es ningún problema. Es lo mismo que se paga un plato en diferentes lugares del mundo. Súper accesible, más barato que en mucho Argentina. Más barato, súper accesible, sí, realmente. ¿Cuál es la época ideal para ir a este? Bueno, generalmente son o primavera o otoño, cosa de que las temperaturas no sean... ¿Ellos están en el hemisferio? Claro, ellos ¿norte? Están como, o sea, nosotros sí, están en el hemisferio norte, o sea que nosotros... O sea que nuestra primavera es su otoño. Su otoño, exacto. Yo estuve en marzo de este año y bueno, y tenemos una salida grupal acompañada para marzo del 2026. La fecha es perfecta porque podés andar bien, a la noche abrigarte un poquito más, pero durante el día andás en remera o un busito muy, muy cómodo. Bien. O sea que no tiene temperaturas tampoco tan extremas en esa época del año. En esa época está perfecto. Claro. Y a pesar de la amplitud térmica puedes estar bien con una camperita, zafás. Sí. Bien. Sí. Bueno, hablamos un poquito de la cuestión económica. ¿Hay alguna... digamos, pienso en Marruecos y pienso en el idioma, como por ahí una primer barrera que ahí puede generar algunas cosas que te parezcan cuidados o precauciones, cosas a tener en cuenta, como puede ser esta cuestión del idioma, que la primera vez que fuiste, ¿qué te pasó con eso? Bueno, no hay barrera de idioma, porque como ellos están muy cerquita de España, ahí, al toque de España, o sea, cruzando Canal de la Mancha, están ahí nomás, estos están ahí muy cerquita de España, entonces todos hablan español. O sea, la mayoría de la gente habla español. Así que no tenemos problema de idioma. O te entienden, digamos. Sí, pero hablan muy bien. Por supuesto que la gente que está en la calle con el turista es muy canchera, como en todos los lugares del mundo. Pero ellos están muy cerca de España. Es más, muchos marroquíes van a estudiar a España y después vuelven. Y después vuelven. Así que no, en todos los lugares siempre encontrás a alguien que habla español. Bien. Y desde lo cultural, ¿cuál es la cuestión que más te atrapó, que más te generó un atractivo, que no esperabas encontrar y dijiste, uff? Bueno, primero, como te dije, es un país musulmán. O sea, es un país musulmán. Eso ya tiene una diferencia, claro. Exacto. No es laico, que podés elegir. No, allá no podés elegir. Allá tenés que ser, o tenés que regirte bajo las normas de la cultura de ellos y de la religión. Entonces ya ahí cambia un montón. Marca una diferencia muy grande. Bueno, esto que decías de la mujer, ¿no? Que el guía todo el tiempo te está explicando y va de poquito metiéndote en la cultura. Y bueno, sí o sí es un país regido totalmente por, diríamos, por la religión musulmana. Bien, y ese es el eje, el rango principal que uno va a encontrar, digamos. Exacto. Y de ahí la vestimenta, los rezos, las mezquitas y todo lo que viene con la cultura musulmana.
Mónica, una última que siempre cuando vienen los chicos también se las hago cuando hablamos de algún destino, es que si bien por supuesto todos los destinos están hechos para todo el mundo, cualquiera puede ir, siempre los destinos tienen como un público determinado, digamos, o digamos, vos a qué tipo de perfil te parece que es como la persona que puede hacer este viaje, más allá de que todos lo pueden hacer, tal vez haya alguno que sea por el tipo de viaje que es y demás, un perfil particular. ¿Quién te parece que, para quién está destinado este tipo de viaje? Yo creo que como la mayoría de los destinos están para todos, o sea, para todo público. Lo que pasa es que va cambiando, depende cómo lo tenés que organizar para gente más joven, para gente de mediana edad, para gente más grande. O sea, es la organización del viaje lo que se modifica. Bien. Pero después puede ir cualquiera, porque los lugares son muy amigables, o sea, las ciudades grandes están muy bien marcadas, muy limpio, eso me llamó la atención muchísimo. Mirá. Yo esperaba encontrarme como algo como el Cairo, que es claro, mucha gente y mucho caos. Mucho caos, y la verdad que me encontré con ciudades impecables, con mucha, o sea, mucho internacional adentro de las ciudades. Casablanca o Rabat son ciudades muy lindas. Después, bueno, tenés las Medinas, la Medina de Fez, que es una cosa especial, Marrakech, o sea, y Marrakech es una ciudad también súper amigable, muy grande. Es más, me encontré con Marrakech es un destino de golf. Mirá. En el hotel que estábamos nosotros había un montón de grupos grandes, como de 50 cada uno, que italianos que iban a jugar al golf. Mirá. Porque, ya te digo, han hecho en infraestructura, invertido un montón, y te encontrás con un montón de canchas de golf alrededor de la ciudad, que eso me llamó la atención, por ejemplo. Y bueno, también es para eso, o sea que hay para todo. Claro, pensaba, este dato que dabas hoy medio al pasar, pero que es muy relevante, que al estar tan cerca de Europa, para los europeos es un destino muy cercano y muy accesible. Muy accesible. La gente que está en España puede hacerse una escapada, diríamos, a Marruecos, cruzando Gibraltar, o sea, es un momentito nada más, y lo pasás y ya estás adentro de una cultura diferente. Por supuesto, Tánger, que está más cerca, es como más occidental, y después te vas metiendo adentro de Marruecos, y bueno, y ves cosas fascinantes, de toda la parte de los berberis, todos los nómades. Vas por la ruta de las capchas, que son divinas. ¿Qué son las capchas? Son como grandes casas enormes, mansiones que eran de los jeques, y que ahí podés ver, por ejemplo, dónde vivían los jeques, dónde estaba su harem, que era el harem, donde los lugares, y después en la parte de abajo era donde venían los nómades y pasaban la noche, porque tiene una cultura de nómades muy importante que hoy los ves. Hoy los ves cambiando. En la época, por ejemplo, en la primavera se van hacia las montañas de los Atlas y llevan todo su ganado, todo lo que tienen, totalmente con todo lo que tienen, arman las tiendas ahí. Es más, en marzo ves ese cambio. Y después en el invierno vuelven para los oasis o los lugares más bajos, donde están más protegidos del frío. Y bueno, eso se sigue viendo como antes, y se alojaban en esas grandes casonas, diríamos. Mirá vos. Tenían lugar para poner sus animales, bueno, como si fueran hosterías gigantes. Y bueno, tenés toda una ruta para seguir, que también es apasionante. O sea que hay mucho para ver en Marruecos. Mirá vos, bueno, creo que hemos descubierto una parte de este destino hoy, que nos ha servido para, bueno, aquellos que no lo conocían, tal vez que empiecen a observarlo como un posible destino, y sobre todo un lugar para conocer, una experiencia nueva que tiene que ver con este país del norte de África. Mónica, gracias por haber venido a charlar. Vos sabés que te iba a hacer una pregunta al inicio, pero empezaste a hablar y después digo, le voy a preguntar después. Quería preguntarte si en tu vida los viajes fueron finalmente una manera de vivir, o si esto ya estaba... O sea, si lo fuiste encontrando en la medida que lo fuiste haciendo, o si esto ya estaba al inicio, que vos dijiste, no, para mí viajar, esto es lo que quiero. ¿Cómo fue eso un poco en tu...? Yo creo que siempre me gustó. Soy fanática de la geografía y de la historia, y cada vez que voy a un país, yo no puedo entender la gente, por ejemplo, que va sin un guía, sin alguien que le explique si la cultura. Entonces, para mí es fundamental viajar.
creo que es lo que más me gusta. Claro, claro. Lo fuiste confirmando en todo caso con el tiempo. Sí, nací en una familia, bueno, mi papá empezó la agencia cuando yo era adolescente, claro. Y bueno, y a partir de ahí he pasado por muchas cosas, también soy docente, o sea que he pasado por todo, pero finalmente es lo que más me gusta hacer y bueno, y es lo que hago cuando puedo. Y me encanta conocer justamente para esto, no es lo mismo leerlo que transmitir lo que uno vive. Entonces, sí, para mí, el viaje, si bien es una pasión, también es una inversión, como para poder transmitir lo que voy conociendo. Y bueno, yo creo que para el pasajero que se acerca a la agencia es fundamental que el que te esté, diríamos, asesorando, más o menos, uno no puede saber todo de todo el mundo, porque es imposible, pero siempre tratamos de ir ampliando nuestros lugares como para poder transmitir, diríamos, las cosas, las vivencias. Gracias, Mónica, por venir a compartir un rato de la mañana. Gracias a vos. Mónica Heredia, de los amigos de Ider Tour, hoy en nuestro blog de viajes, un día especial, lunes hoy, pero bueno, tocaba, el viernes fue feriado y aquí estuvimos compartiendo un ratito sobre el destino Marruecos en este lunes. Mañanas en Orsay. Una compañía para empezar el día.